años, sobre todo los de menor de 2 años, los que empiezan a caminar, ¿sí? Empiezan a caminar al año de edad, entre los 12 y 15 meses. Bien saben ustedes que los niños caminan entre los 12 y 15 meses, y eso implica de que tienen una nueva habilidad y quieren travesear, ¿verdad? Entonces se meten entre las piernas de los adultos, andan en lugares donde no deben de estar presentes. Las quemaduras más frecuentes en pediatría son las quemaduras provocadas por líquidos calientes, térmicos, ¿sí? Muchas veces, casi la mayor parte de las frecuencias de quemaduras se dan por descuidos, accidentes. Pero también hay un porcentaje oculto que se debe a maltratos infantiles, ¿sí? Han llegado ahí a la emergencia niños que los queman con la plancha, que son lugares no comunes de quemadura. El que un niño se queme toda la palma de las manos, el que se queme la planta de los pies, el que se queme la cara en forma localizada, el que tenga quemaduras aisladas y pequeñas, pues hace pensar de que probablemente este niño tenga un maltrato infantil. Todavía en este año 2021 hay gente, sobre todo los que nos anteceden, viejitos, abuelitos, que para que el niño escarmiente hay necesidad de provocar dolor. Les ponen la plancha, hemos visto ahí en el Hospital Bloom que les ponen la plancha caliente, los meten en las manos por traviesos en las brasas. O sea, no debe de existir eso, ¿verdad? Mas, sin embargo, usted como médico debe de sospechar lo que es abuso sexual, lo que es abuso físico, quemaduras, y reportarlo, ¿verdad? Porque usted probablemente sea la persona que sea el ángel de la guarda de ese niño. Las quemaduras son frecuentes en pediatría, ¿sí? Aumentan en época de pólvora, mas sin embargo siempre hay una frecuencia estándar, digamos, en el Hospital Bloom, que se debe a líquidos calientes en sopas, frijoles, maíz. Ya vamos a ver cómo los niños logran llegar a producir estas lesiones de causa externa. Vamos a ver la primera. Aquí estamos. Vamos a ver. Humedad. Aquí está. Bueno, miren, estas son fotografías que refieren prácticamente cómo es que los niños se queman. Uno de los tantos mecanismos que puede ser. Son traviesos, son curiosos. Ningún niño debe de estar en la cocina, ¿sí? Ningún niño debe estar cerca de quien plancha. Como ven en la fotografía a la izquierda, un niño que quiere agarrar algo que está en su cocina, lo atrae hacia él y se quema todo. El otro a la derecha está jugando con una plancha conectada que la han dejado. La mamá fue a hablar por teléfono, la mamá fue a bajarle el fuego al pollo, pero dejó al niño, ¿sí? Y esta otra es frecuente también, la que ven en la inferior derecha, que jalan, ¿verdad?, los utensilios que hay en la cocina. Hemos visto en el Hospital Bloom quemaduras intensas y grandes superficies por gas. Usted que tiene cocina de gas, todas las noches revise la válvula. Hace una semana recibimos un niño quemado en un 70%. La mamá lo llevaba y la mamá llevaba un 45% de superficie quemada, y todo porque el gas estuvo abierto y encendieron un fuego, un fósforo. Les voy contando otras historias en el camino. Pero revisen, ¿verdad? Yo sé que nadie es infalible, ¿verdad? Y no vaya a ser en una de esas que han dejado lo que es la fuga de la bomba de la cocina encendida. Todas las noches revisen su cocina, ¿verdad? Sobre todo cuando hay niños. Estos niños chiquitos como el de la derecha inferior suelen jugar con las perillas, mantienen el gas abierto y hoy por alguna razón el olor del gas no se siente y no perciben que hay escapatoria de gas y se
causan lesiones horribles. ¿Qué es una quemadura? Es la pérdida de la piel, ¿verdad? Producto o debido a temperaturas altas. Y estas temperaturas altas pueden ser en los dos extremos, tanto temperaturas calientes como temperaturas frías. Ambas queman. Usted se pone un hielo en la mano y lo mantiene ahí por unos 5 minutos y le va a quemar. Y va a provocar dolor posterior, igual que una quemadura con sustancias calientes, solo que la sustancia caliente es más inmediata la sensación de dolor. O pueden ser también debido a descargas eléctricas, ¿sí? Son frecuentes en pediatría, dijimos que la mayor parte se presentan en los menores de 5 años. ¿Por qué los menores de 5 años? Porque son curiosos, son traviesos. El 33% de los quemados aparecen en los niños menores de 2 años, cuando empieza a caminar, como ven ahí, desde el año de edad hasta los 24 meses. Tenga mucho cuidado con los menores de 5 años. El día de ayer vimos varias patologías cancerosas frecuentes en los niños menores de 5 años. Pediatría, el gran grupo de enfermos que llega son menores de 5 años. En mi consulta privada los niños llegan a control muy respetuosamente y puntualmente hasta los 2 años. De los 2 años se desaparecen, fíjense. ¿Por qué? Porque mamá ya los puede manejar, porque tiene todos los medicamentos que el pediatra ya usó en forma rutinaria. Del grupo de menores de 5 años, el más riesgoso es el menor de 2 años. Son el resultado de casos accidentales. Un poco porcentaje van a haber causas provocadas, ¿verdad? Abuso físico. Las quemaduras con líquidos calientes son las más frecuentes. Nosotros vemos en el Hospital Bloom quizás unas 2 o 3 diarias, ¿sí? Diarias, quemaduras diarias. Yo el día de ayer que estaba dando la clase, estaba en el hospital y vimos 3 quemados con líquidos calientes, ¿sí? Donde son las quemaduras y las mordidas por perros. No, hombre, eso es horrible, la cantidad de niños que están por resultando del descuido lesionados, ¿sí? Aquí vemos la fotografía, un niño quemado a su superior derecho, al lado, perdón, izquierdo, y al lado derecho vemos un niño con una taza de café. Este todavía no camina, pero ahí lo dejan cerca. Los líquidos más comunes que provocan quemaduras son sopas, café, frijoles, maíz. Son abundantes que están cocinando en un perol el maíz, ¿verdad? Para hacer tortillas, para hacer lo que sea, y jalan el perol y son quemaduras intensas. Y las sopas de frijoles, recuérdense que el frijol implica mucho tiempo de cocción, ¿verdad? Y el niño tarda 3 horas en cocinar el frijol y ese niño chiquito de 2 años anda merodeando. En la parte inferior izquierda van a ver en tiempos de fiestas quemaduras, ¿sí? Quemaduras físicas producto de pólvora. Es un caso especial. Esa estrellita que pareciera que provoca alegría a todos es una causa frecuente de quemaduras en cara y en ojos, ¿verdad? Así que tener la precaución, la pólvora. La pólvora no es mala, lo que pasa es que no la pueden manipular los niños y no hay supervisión, ¿sí? El Hospital Bloom es era el único hospital del país que tenía una unidad específica de quemados, una unidad específica de 2 pisos, una maravilla. Se inauguró hace unos 10 años, éramos los mejores que teníamos esta infraestructura, no había otro hospital, habían cámaras específicas para el mantenimiento o el seguimiento de los quemados, teníamos salas de operaciones solo para quemados, teníamos material específico para injertos, era una maravilla. Hoy con COVID esa parte pues se ha puesto en pausa, ahí en esa parte, en ese edificio anexo al Bloom, hoy ingresamos los pacientes con COVID. Pero el mensaje es, hey, qué bien que se hizo esto, ¿verdad? Se hizo un edificio solo para quemados.
Muchos piensan que las quemadas solo son en diciembre y eso es falso, ¿verdad? Hay quemadas en todo momento. Eh, lo que vamos a encontrar aquí en esta diapositiva son prácticamente la fisiopatología de las quemadas. Cuando usted quema la parte de la piel, vamos a recordar que la piel está formada por la epidermis y la dermis, ¿verdad? La epidermis son 5 capas: la capa basal, la capa granulosa, la capa espinosa, la capa lúcida y el estrato córneo, ¿va? Y por debajo de estas 5 capas va a estar la dermis. Por debajo de la dermis van a ver una fascie que recubre un paquete muscular, y por debajo del músculo está el hueso. Y a medida yo desciendo desde la epidermis hacia lo más profundo, habrán otras estructuras como folículos pilosos, como terminaciones nerviosas de Meckel, como vasos sanguíneos, tejido celular subcutáneo, que se le llama a la parte profunda de la dermis. Entonces, la parte más afectada en una quemadura y más frecuentemente afectada es la epidermis, la parte superficial. Entonces, cuando yo me provoco una quemadura, va a haber un daño, ¿verdad? Físico y a la vez químico, físico-químico, producto de una temperatura más allá de lo aceptable. Y esto va a hacer que la piel pierda su integridad y va a provocar una vasodilatación, en una quemada, en algo caliente. Esa vasodilatación va a permitir que se dé un aumento de la permeabilidad vascular y va a haber pérdida de líquido. Los niños quemados tienen una deshidratación, tienen una hipovolemia circulante. ¿Por qué? Porque el líquido se fue hacia un tercer espacio, le llaman tercer espacio, se va hacia afuera, hacia el espacio extravascular, hacia el intersticio, ¿verdad? Es por eso que estos niños al inicio de la quemada no se percibe, pero conforme las horas van pasando, este niño se va edematizando. Hay paso de proteínas porque se rompe todo lo que es la célula libera todo ese contenido interno, aparte que los vasos sanguíneos aumentan su permeabilidad, tan amplia es la permeabilidad que tiene que pueden pasar proteínas, globulinas, albúminas, que en condiciones normales no pasan la membrana capilar. Y esto hace que atraiga más cantidad de líquido hacia el intersticio, ¿verdad? Y aumenta lo que es el edema, el escape de agua. A nivel intravascular, hay orificios que aumentan la permeabilidad vascular, pero también el líquido que ya circulaba por el espacio intravascular va a aumentar la presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? La presión hidrostática es la fuerza que ejerce un líquido sobre el lugar que la contiene, ¿verdad? Si yo echo agua en el guacal, la presión hidrostática va a ser esa fuerza que hay sobre el guacal. Entonces, en los vasos sanguíneos, la fuerza que ejerce la sangre y el plasma sobre los vasos sanguíneos, esa es la presión hidrostática. Al haber fuga, al haber aumento de la permeabilidad, la presión hidrostática se eleva aún. Esta presión hidrostática en condiciones normales está equilibrada con la presión oncótica. La presión hidrostática en los vasos sanguíneos hace que el agua salga de los vasos sanguíneos. La presión osmótica hace que entre agua hacia los vasos sanguíneos. De ahí viene que esa unión de fuerzas, ¿sí? La disminución de la presión oncótica, porque las proteínas se van al espacio intersticial, el aumento de la presión hidrostática hace que se forme mayor cantidad de edema fuera del espacio vascular o en el intersticio. Entonces estos niños quemados lloran, gritan, pero recuérdese que intravascularmente están con hipovolemia. De ahí viene la importancia que hay que hidratarlos en forma agresiva. Los pacientes muestran una disminución del volumen circulante. A medida que la quemadura es más extensa y más profunda, las pérdidas de líquidos son mayores. Vamos a ver en el tratamiento cómo es la reanimación.
La piel quemada genera una gran cantidad de mediadores inflamatorios, ¿verdad? Ahí hay interleuquinas, citoquinas, factor de necrosis tumoral, los que al final perpetúan lo que es la vasodilatación, y eso conlleva a mayor liberación de líquido del espacio intravascular o hacia el intersticio. Por ende, estos niños, a medida que mayor superficie corporal es quemada y a mayor profundidad quemada, mayor probabilidad de un choque hipovolémico. Las quemaduras pueden dividirse de diferentes formas y ustedes van a revisar y van a ver que hay diferentes. Pero en general se pueden clasificar en base al mecanismo que provoca la quemadura. Y así tenemos quemaduras térmicas, que son las más comunes en el 85% de los casos. De esas, los líquidos calientes. Los sólidos calientes también pueden provocar quemaduras, ¿sí? Una varilla de hierro que está caliente, una plancha, un comal, superficie de esas cocinas que son eléctricas, que no generan llama. Entonces también los sólidos calientes provocan quemaduras. Las quemaduras eléctricas son bien características, generalmente son quemaduras eléctricas como consecuencia de un descuido en casa, son de bajo voltaje, afectan las manos, son niños que andan seriando los tomas, ¿sí? A veces introducen artefactos en los tomas y estos provocan descargas eléctricas que en la mayor de los casos solo asustan al niño. El problema son aquellas quemaduras eléctricas de alto voltaje, ¿verdad? Cables de alta tensión, rayos, ¿sí? Hemos visto niños que cuando encumbran piscuchas, estas se atoran en los cables y por alguna forma tienen algún artefacto metálico y conduce la electricidad. Y el problema de estas quemaduras eléctricas es que la quemada no la veo como superficie quemada, como lo es en los líquidos calientes, sino que son quemadas profundas por donde pasa la descarga eléctrica. En la descarga eléctrica hay un punto de entrada y un punto de salida. El punto de salida es el punto de apoyo hacia la tierra y el punto de entrada es donde usted toca, ¿verdad? Si usted toca un cable de alta tensión pero no toca la superficie de la tierra, usted no se electrocuta, ¿me explico? O si usted está con tenis, ¿sí? De hule, no se electrocuta. Hay una caja de Faraday que es la explicación por qué cuando usted va en el vehículo y cae un rayo a usted no se quema, ¿verdad? Ni le pasa nada porque debido a las llantas de hule que usted lleva en su vehículo. Las quemaduras eléctricas son muy poco frecuentes, pero hay que considerarlas. Estas quemaduras eléctricas pueden provocar quemaduras de 4º grado, en donde ya está afectado todo el paquete que está sobre el hueso o inclusive el hueso, ¿verdad? Afectan manos y bocas, pueden ser profundas, más allá de la superficie quemada, como lo dije, no lo ven, poseen una alta morbimortalidad. Dentro de esas, los más temidos son los problemas cardíacos, las arritmias, los bloqueos, las fibrilaciones, como consecuencia de las quemadas. En otros países se utilizan enzimas cardíacas para ver si hubo lesión. Posee una alta morbimortalidad. Pueden provocar arritmias, destrucción tisular masiva, rhabdomiólisis, es decir, que las fibras musculares se rompen y liberan esa gran cantidad de contenido celular, la fosfocreatinasa, y eso hace que produzca una insuficiencia renal. Tetanias, contracciones musculares, falla, insuficiencia renal. Quemaduras químicas son frecuentes, generalmente por álcalis y cáusticos. Entre los cáusticos tenemos el más común, la lejía, ¿verdad? El ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico. La lejía está considerado como un detergente que muchas veces se trasiega
en lo que son botes de alimentación, ahí están en el, en el, en el valle, en el jugo naranja valle. Entonces el niño piensa en el jugo de Coca-Cola, piensa que lo que hay allí es valle, Coca-Cola, y se empina la botella y provoca una quemadura química, ¿verdad?, en el esófago. Hemos visto niños que una vez ingerido lejía provoca quemadura de todo el esófago, y esto es un martirio, ¿verdad? Muchos de esos niños no logran tragar porque perciben rápidamente la sensación de esa sustancia química y la escupen y la vomitan. Son frecuentes las quemaduras por químicos. Sustancias alcalinas como las sodas cáusticas, que se utilizan para abrir cañerías, ¿sí? Las sodas cáusticas producen lesiones mucho más profundas. En la mayoría de los casos, las quemaduras químicas son como consecuencia de productos de limpieza. Las quemaduras por radiación, aquí tenemos las quemaduras debido a el sol. Mucha gente cuando va a la playa no usa una ropa adecuada, protectora, y además no usan protectores solares, bloqueantes solares, que pueden disminuir considerablemente las quemaduras. También incluyen las quemaduras por radiación, ¿verdad? Quemaduras electromagnéticas, que son de otro tipo. Hay que considerar dentro de los temas las quemaduras por maltratos, las físicas, las quemaduras por líquidos calientes, las químicas por radiación. Ahora, ¿cómo clasificar las quemaduras? Diferentes tipos. En general se clasifican según el tipo del lugar que afecta, los que afecta cara, los que afecta genitales, manos, cuello, superficie flexora, que todas estas son quemaduras especiales porque implican ingresos, porque una quemada en un lugar de flexión a la hora de cicatrizar puede cicatrizar mal y acortar el miembro, por decir algo, por localización específica, ¿verdad? La extensión es importante porque la superficie quemada me va a orientar el manejo. El determinar qué tanto se quemó un niño ayuda para realizar un tratamiento específico. Y ahí vamos a ver que quemaduras por debajo del 10% de la superficie corporal quemada, pues implica poder dar el alta, ¿verdad? Una curación, y decirle a la madre cuándo regresar, cuando es menor del 10%, siempre y cuando no sea profundo. Arriba del 20% de la superficie corporal quemada se considera una quemadura grave, ¿sí? Porque implica una gran área extensa. Y acordémonos de que los niños presentan un edema o una pérdida de líquido intravascular, intracelular. Y la otra tipo de clasificación es en base a la profundidad. Y en base a la profundidad podemos clasificarla de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, y se incluye la de cuarto grado. La de primer grado, ya lo vamos a ver, es la quemadura superficial, es la típica quemadura de sol, que usted ha pasado 3 días en la playa, no tuvo una precaución para recibir los rayos solares, los rayos ultravioleta, y se quema, ¿verdad? Es una quemada que provoca dolor, que el dolor persiste por 48 horas, solo afecta la capa superficial de la piel, es el eritema lo característico, implica en algunas ocasiones deshidratación, las famosas insolaciones. Las de segundo grado, algunas la clasifican superficiales y otras profundas. Las de segundo grado se caracterizan porque hay formación de ampollas, ¿sí? Bulas, ¿sí? En quemaduras se utiliza mucho el concepto de flictenas, ¿verdad? Los flictenas es para decir vesículas o pequeñas en el contexto de las quemaduras. Esa es una característica que si usted ve bulas, si usted ve ampollas, si usted ve pérdida de la continuidad de la piel, ¿eh? Usted está ante una quemadura de segundo grado. Y la de tercer grado implica una
capa profunda, estamos afectando la dermis, ¿sí? En donde las estructuras implicadas son profundas. En las de segundo grado hay una gran sensibilidad, hay un gran dolor. Al momento de la quemada, probablemente como una respuesta inmediata, usted no percibe el dolor, se libera una gran cantidad de endorfinas en su cuerpo, que son como opiáceos naturales, estas endorfinas y bloquean el dolor, pero posterior, inmediato, empieza un dolor exquisito, exquisito. Las de tercer grado es un paquete más profundo, en donde ya no hay dolor. ¿Por qué? Porque se quemó los receptores del dolor, ¿verdad? Ahí están los receptores Merkel, se me ayudan los otros receptores, pero quema los receptores y puede haber una sensación de quemadura en el resto de las superficies que no son profundas. Generalmente las quemaduras profundas van acompañadas también de cierto grado de quemaduras superficiales, que son las que al final duelen. Hay formas de poder establecer el grado de profundidad. Una de esas es ver los folículos pilosos que han quedado dentro de la quemadura. Dentro de la quemadura uno jala los folículos pilosos. Si el niño percibe dolores porque no es profunda, ¿verdad? No es de tercer grado, sino que de segundo grado. Estos tres tipos de profundidades depende también del contacto con la condición térmica, con el calor, ¿verdad? Si es una quemadura instantánea, esto no va a provocar más que un grado 1. En el caso de sea un contacto por más tiempo o con un apoyo, con un gran apoyo, el contacto va a provocar una quemadura profunda. Digo esto porque allá en el campo la gente quema la basura y recibimos frecuente en el campo niños que supuestamente ya se acabó la llama y andan descalzos y caen en basureros que tienen brasas, ¿verdad? Y provocan quemadas intensas, ¿sí? Las de cuarto grado es cuando ya implica todo el paquete por arriba del hueso e inclusive el hueso. Ya prácticamente es una carne tostada, ¿sí? Cuarto grado. Y aquí clasifico los diferentes grados. Inflamación en la del primer grado, hay eritema, dolor, lo que usted ve en las personas que han ido al mar. El dolor es exquisito por 2 o 3 días. No hay ampollas, no debe de haber ampollas, no debe haber secreciones producto de una vasodilatación, es decir, está seca la superficie. El edema puede ser mínimo, le arde a uno que lo toquen, ¿verdad? Está rojo. Cuando yo presiono sobre esa superficie queda la superficie pálida, o cuando yo hago o me lacero, pues yo sangro, ¿verdad? Muy doloroso, afecta solo las capas epidérmicas. Mejora de 2 a 5 días con pérdida de la piel, ¿verdad? Lo que la gente le llama que está mudando, producto de la quemada, o simplemente cicatriza, ¿verdad? El de segundo grado, la característica es que yo voy a encontrar vesículas que son menores de 1 centímetro o ampollas que son mayores de 1 centímetro. Muchas de estas ampollas son gigantes, ¿sí? Son bulas, ¿sí? Se recomienda que las bulas o las ampollas no, si son menores a 6 milímetros, no se destripen, ¿verdad? Si ya son grandes, pues hay que ir a hacer un procedimiento de debridación para retirar ese material quemado, ¿verdad? Y si son más de 6 milímetros de diámetro, hay que pincharlas y quitar esa piel porque si no quedan cicatrices feas. El tejido subyacente muestra una superficie moteada, blanca, donde nos hace ver el compromiso de la profundidad de la piel. Hay presencia de sangre en algunos casos, sumamente doloroso. Afecta la epidermis, también afecta cierta parte superficial de la dermis, donde está
la superficie reticular y capilar de la dermis. Hay compromiso ocasional del tejido celular subcutáneo, es decir, de la grasita. Su recuperación depende de que si es superficial o profunda. Hablábamos al inicio de que las de segundo grado se pueden clasificar en superficiales o profundas. Es decir, abarca toda la epidermis. Cuando abarca la epidermis y gran parte de la dermis, estamos hablando de una lesión de segundo grado profunda. Y así va a ser el tiempo de cicatrización. Las superficiales andan allá por 3 semanas de cicatrización, la profunda anda ahí por las 4 semanas a 5 semanas de cicatrización. Ya ni se diga las de tercer grado, ¿verdad? Estas de tercer grado provocan lesiones profundas. Uno ve carne quemada, si usted lo quiere ver así. Huele a algo quemado. Hay mezcla de colores, oscuros, blancos, caqui, caoba. No sangran, están prácticamente calcinadas. No hay sensibilidad. Mas, sin embargo, el niño describe molestia, ¿va? Porque acuérdense que somos un todo. Yo me quemé una parte profunda, pero el resto tiene repercusiones de propiocepción, de percepción, entonces hay molestia, ¿sí? Puede incluir la grasa, el tejido subcutáneo, la fascia, el músculo, el hueso, ¿verdad? Y esta es una fotografía que aparece en donde podemos ver el grado de compromiso de la piel, ¿verdad? Aquí está la epidermis, vean, aquí está la epidermis, la superficial, la epidermis. Recuérdense que la epidermis tiene 5 capas. Cuando yo tengo una exposición al sol en forma irresponsable, diría yo, hay gente que llega y prácticamente se desnuda en el sol para que digan que se ha quemado, que siento que es irresponsable eso, porque está dañando su cuerpo, aparte de aclarar de que los rayos ultravioletas pueden provocar cáncer, ¿vale? Sobre todo usted que es blanco o blanca, ¿no? Tenemos el mal concepto de que como soy blanco o blanca me tengo que requemar más. Acuérdese que usted que es blanco o blanca no tiene melanina, que son pigmentos que disminuyen las repercusiones del sol. Los que son morenitos pues no hay ningún problema, mas sin embargo se queman también. La epidermis, aquí tenemos las dos partes de las quemaduras de segundo grado, las superficiales. Hay compromiso de la epidermis, una parte pequeña superficial de la dermis profunda, que dijimos que la recuperación puede ser de 5 a 6 semanas, de 4 a 5 semanas, y el grosor total, ¿verdad? Que ya llegamos a la parte inferior del tejido celular subcutáneo, que son las grasas. En las de tercer grado se fue todos los receptores, todos los melanocitos, todos los queratinocitos, todas las células de nerviosas, las células de Langerhans, etc. Aquí tenemos cómo clasificar a los niños en base a la extensión. Vamos a utilizar la fórmula de Wallace. Yo creo que vamos a recordar, sé que lo ven en cirugía, no sé si lo ven. Wallace es la regla de los 9, ¿verdad? La regla de los 9, dicho sea de paso, está aplicada para niños mayores de 14 años. Muchos colegas utilizan Wallace porque es una forma fácil, ¿verdad? Múltiplo de 9, ¿verdad? O de 3, 9, 18, 4.5, la unidad de 9, y es más fácil cuantificar, pero el niño es un niño pequeño con una gran superficie corporal, por eso no me refleja exactamente la superficie quemada. En algunos casos sobredimensionamos la quemadura y que pudiera ser como motivo de sobrehidratación del niño. En algunos otros casos, pues quizás permite mejor hidratar al paciente, pero teóricamente la fórmula de Wallace se utiliza arriba de los 14 años. Más sin embargo, la bibliografía refiere que como una forma rápida, ¿sí? Usted está en una emergencia, usted está allá en Polo 2 de año social, como una emergencia, puede utilizar Wallace. En niños
aún pequeños, pero hace la recomendación la bibliografía que después usted debe de reevaluar la superficie quemada con otras tablas. En este caso, Lund-Browder es la más utilizada. Browder es quizás la que más se utiliza en niños, mas sin embargo muchos no la conocen, en donde clasifica las superficies quemadas en base a la edad, en niños menores de 1 año, de 1 año a 4 años, de 5 a 9, de 10 a 14 y adultos. Debiese estar pegado Browder en todas las emergencias para poder hacer una contabilización, digamos, más exacta de un niño quemado. Hablábamos que una quemadura grave es aquella que abarca más del 20% de superficie corporal quemada. Cuando yo tengo una superficie corporal quemada de más del 40%, eso es gravísimo, ¿no? En la escala del metabolismo quirúrgico, representa la máxima exponencia de actividad del cuerpo, ¿verdad? En cuanto a injuria, ¿verdad? Cuando yo tengo una quemadura más del 40%. Eso es grave, ¿sí? Es como tener un daño grande al sistema corporal. Entonces, Browder evalúa superficies quemadas, ahí le da las regiones, cabeza, cuello, tronco, y evalúa edad. No es lo mismo la cabeza de un niño menor de 1 año a la cabeza de un adulto. Si usted se fija, tiene 9.5% de superficie la cabeza de un niño, ese niño de 10 meses, al del adulto que tiene 4.5%. Recuérdese que la cabeza representa el 25% de todo el cuerpo cuando yo tengo al nacimiento, ¿sí? Entonces, esto se logra ver y se diferencia bien a los 2 años de edad. Entonces, vemos cómo cambia la extensión solo viendo la edad. Browder debiera ser la forma de evaluación de la extensión de una quemadura. Lo único que necesitamos definitivamente la gráfica de la tabla, porque aprenderse todos estos valores es bien difícil, espantoso. En cambio, Wallace es más fácil porque usted dice los miembros son 9%, el tórax anterior 18%, posterior 18%, genitales 1%. Entonces, como que Wallace es más fácil y práctico. Pero yo quiero detalles, vamos a usar Browder, ¿verdad? Y aquí está más o menos, es una clasificación donde se ha mezclado Wallace con Browder, ¿sí? En donde prácticamente la gráfica la han llevado a lo que es una mezcla, ¿verdad? En algunas instituciones usan esto, más sin embargo no es exacto en niños. La figura del adulto, esa es la correcta, ¿verdad? La fórmula de Wallace de los 9 años. Este va a ser mi punto. Este niño podríamos usar Wallace, casi es similar, ¿verdad? Estas dos son similares, pero aquí tenemos una diferencia bien diferente, ¿verdad? A estas dos edades. Para eso usar Browder, ¿verdad? Pero en niños podemos usar, por si no lo sabían, la mano, ¿verdad? Su mano representa el 1% de la superficie quemada. Entonces a veces yo estoy en emergencia y como es niño chiquito no puedo aplicar Wallace, y sobre todo cuando son superficies quemadas pequeñas, medio medimos la mano del niño y eso es lo que nos sirve a nosotros para poder calcular. Aplica para niños, aplica para adultos. El método de la palma, la mano desde la muñeca hasta los dedos equivale al 1% de la superficie quemada. Se utiliza sobre todo en niños que tienen quemaduras pequeñas, ¿sí? Se utiliza, lo que se recomienda es medir de esta forma, ¿sí? De esta forma, la superficie de toda la planta que va desde la muñeca hasta los dedos. Algunos consideran de que cuando usted no abarca los dedos, ¿sí? Representa el 0.5%, no el 1%, ¿no?
Eso dependiendo, pero me es más práctico medir desde la muñeca hasta los dedos. Usted está en la unidad de salud, usted puede utilizar el método de palma. De la mano del niño, no de su mano, ¿ah? Porque usted tiene una mano de como de 10 por ciento, ahí el niño no. Es un método práctico frecuentemente usado en pediatría. Las quemaduras, ¿cuándo ingresar? Cuando son más del 10% de la superficie quemada. Ahí depende de qué profundidad tenga, ¿verdad? Si es una quemadura superficial, ¿sí?, podemos dar el alta. Si es una quemadura de segundo grado superficial que afecta tórax y espalda, no rebasa más allá del 15%, algunos colegas lo, lo evalúan, dan alta, ¿verdad? Pero lo que dice la bibliografía, más del 10% evalúa. Quemaduras producto de vapores o inhalaciones, incendios, donde probablemente la vía aérea está afectada, hay que ingresarse. Recuérdese que las quemadas provocan edema. El niño llega hablando, describe cómo fue el evento y en 2 horas no puede respirar. Hay que intubarlo porque hubo un edema de la glotis, y se tapó, ¿no? Quemaduras por corrientes eléctricas de alto voltaje o de cualquier voltaje, siempre y cuando el niño sea afectado, ¿verdad? Hay que ingresarlos. A estos niños idealmente habría que medirles enzimas cardíacas, electrocardiogramas, evaluación renal, a mandar fosfocreatinasa porque hay ruptura de las fibras musculares y estas fibras musculares van a liberar fosfocreatinasa y que al final pueden provocar rhabdomiólisis y esto va a producir una insuficiencia renal. Sospecha de malos tratos, maltratos, usted ingrese y ahí que vea el CONNA que hace después. Quemaduras en regiones específicas deben ingresarse, quemaduras en la cara. Acuérdense que la cara es su presentación, ¿verdad? El cuello es una región de flexión y extensión, manos, pies, genitales, articulaciones mayores, superficies extensoras, flexoras, debiesen de ingresarse. Quemaduras de tercer grado, si hay un riesgo social, si hay lesiones asociadas, es decir, hay fracturas junto con las quemaduras, hay traumas craneanos junto con las quemaduras, deben de ingresarse. Los niños con superficies quemadas arriba del 15% deben de ser tratados endovenosamente. Usted calculó que tiene 15% de superficie corporal, usted debe colocar la hidratación endovenosa. ¿Por qué? Porque el niño pierde líquido, ¿sí? Provoca un shock hipovolémico, ¿no?, si usted no lo hidrata correctamente. Extensiones mayores del 10% debiesen de estar en ayuno, porque muchos de estos niños vomitan, hay liberación de citoquinas, hay el manejo del dolor, entonces hay vómitos y eso puede complicar la condición del niño. Arriba del 10%, ayuno, arriba del 15%, hidratación, arriba del 20% es una quemadura grave. Las quemaduras del primer y segundo grado menores al 10% de la superficie pueden manejarse ambulatoriamente, como lo dijimos antes. ¿Cómo manejarlo? Primero, sus primeros auxilios, ¿sí? Hay que lavar el área de la quemada, hay que manejar el dolor. Muchas abuelitas les ponen pasta de dientes, tomate, papas. Lo mejor es llevarlo al chorro, al agua, sí, eso es lo mejor. Definitivamente los que no se han quemado pues no saben esa sensación de meter la mano en algo líquido, temperatura ambiente, y esto calma la ansiedad, calma el dolor. Posteriormente a eso, acudir a un centro de emergencias, no se quede en casa, en donde le van a evaluar la quemadura, van a quitar el tejido que se ha perdido en forma de ampollas o bulas. Dijimos que los de menor de 6 milímetros
y si es bula se conserva siempre y cuando el niño lo permite. Los niños que no permiten pequeños nunca van a mantener la ampollita. Reposición de líquidos, administración de aporte energético adecuado. Acuérdense que las quemadas se consideran un hipercatabolismo, ¿verdad? Hay liberación de hormonas del crecimiento, hormonas tiroideas, hormonas adrenocorticotrópicas, hormonas catecolamina. Entonces todo eso conlleva a degradación de sustancias de reserva y al final pérdida de peso, más la deshidratación. Eso provoca el compromiso del niño. El control del dolor es básico. Esa mamá que llevó a ese niño por el gas no sentía el dolor porque veía a su hijo quemado. Mis colegas se quedaron con el niño, yo me quedé con la señora, una señora como de 30 años, un poquito gordita. Cuando cayó en conciencia tenía un dolor exquisito, le pusimos como 3 ampollas de morfina de 10 miligramos, algo que duerme hasta una vaca, oiga, a un elefante lo duerme, pero a ella todavía le percibe el dolor. Manejo del dolor es importante. En las unidades de salud no tenemos narcóticos, en todo caso usar analgésicos no esteroideos, diclofenaco, intramuscular, usar ketorolaco, qué sé yo. Profilaxis de la infección, es decir, necesitamos degridar esa área que está muerta porque al final puede ser caldo de bacterias, ¿sí? Se pasa a degradación y cuando estas son profundas o grandes se les hace un injerto. Esto lo hace cirugía plástica. Prevenir un gasto metabólico excesivo, el control de la flora bacteriana en la herida, apósitos biológicos y sintéticos para cerrar la herida. Son manejos propios de la especialidad. Mire, el tratamiento de líquidos es Parkland, ¿verdad? La fórmula de Parkland es 4 ml por kilogramo de peso por superficie corporal quemada. Dijimos que Parkland o la rehidratación o la hidratación endovenosa se va a aplicar cuando la superficie quemada es arriba del 15%, oiga. Arriba del 15%, póngale un suerito, dígale a la enfermera, pásele ya. Parkland inicia desde el momento en que se quemó. Si a usted le llega con 6 horas de quemada, usted va a pasar esas 6 horas ya, ahorita. Pesa 10 kilos y lo calcula a 4 cc por kilo, entonces usted va a multiplicar 4 por 10, son 40 cc, y usted concluyó de que la superficie quemada es del 20%, entonces usted va a multiplicar 4 por 10, son 40 por 20, son 2 por 4, 800 ml. Y esos 800 ml lo va a dividir en 8 horas, porque se pasa, esos 800 ml lo va a dividir entre 2, porque la mitad se pasa en las primeras 8 horas. A ese niño le tocarían 400 ml. Pero el niño se quemó hace 6 horas, entonces usted va a pasar lo de 6 horas ya. Parkland se aplica desde el momento de la quemada. Y si usted lo recibe a las 8 horas de la quemadura, usted va a pasar esos 400 ml en 20 minutos. ¿Sí? Porque a veces piensan que Parkland es desde el momento en que yo veo al niño, y eso es error. Desde el Parkland debiese de iniciarse desde el momento en que se quemó. Las horas que yo no he atendido al niño, esas horas se pasan rápido, ¿sí? El resto se coloca, el otro 50% se coloca en las 16 horas restantes. A Parkland se le suma los requerimientos. En algún momento vieron Holiday Segar, entonces si a un niño, por decir ahí, de 20 kilos, que por Holiday Segar le tocan 1500 cc, esos 1500 se agregan a Parkland, ¿sí? Como un aporte basal. Parkland es extra, es el líquido que se me fuga. Dijimos que por la fisiopatología todo ese líquido se va a ir a un tercer espacio. El segundo día de Parkland se utiliza el 75% de lo utilizado en el primer día. Es cuando se pueden utilizar coloides, albúmina. Algunos
dicen que es controversial la albúmina en las primeras 24 horas, pero en pacientes que tienen una superficie corporal quemada sumamente alta, arriba del 85%, que tiene una alta mortalidad, se recomienda utilizar coloides después de las 8 horas de la quemadura. En lactantes y niños menores de 20 kilos se agregan soluciones glucosadas. ¿Por qué? Porque si usted solo deja Parkland, se utiliza nada más Harman en Parkland. Pero si usted deja a un niño solo con Parkland, recuérdese que la solución Harman no tiene dextrosa, tiene 130 de sodio, tiene 109 de potasio, perdón, de cloro, tiene 4 de potasio, tiene 3 de calcio, tiene 28 de lactato, no tiene glucosa. Entonces, estos niños pueden entrar en hipoglicemia, ¿sí? Entonces, los menores de 20 kilos, estamos hablando de un niño de 6 años, ¿sí? 6 años pesa 20 kilos, debiese colocarse una solución glucosada de mantenimiento. Galveston es otra fórmula que es por superficie corporal de peso que tiene el niño, en donde colocamos 500 cc por metro. La primera fase es 5000, perdón, 5000 cc por superficie corporal quemada. Aquí no quiero peso, simplemente la superficie por 5000, y a eso le agrego 2000 cc por superficie corporal del niño. Los 5000 son por la extensión de la quemadura y los 2000 es por el peso de la superficie corporal del niño. Se utiliza igual que Parkland. Muchos no conocen Galveston, pero puede usarla, no va a haber ningún problema. Estamos más familiarizados con Parkland. Repito, Parkland es 4 ml por kilogramo de peso por superficie corporal quemada. Se inicia desde el momento de la quemadura. Se coloca la mitad en las primeras 8 horas y la otra mitad en las 16 horas. El segundo día de Parkland se utiliza el 75% de lo que se utilizó el primer día. Ideal es mantener una adecuada diuresis. No orina, dale más líquido, algo pasa. Mantener diuresis de 1 cc por kilo hora por lo menos. Manejar el dolor. Paciente con más del 30% de la superficie quemada necesita un acceso venoso central, ¿sí? Colocar una vena cava, una PVC si es posible. Es un niño que está mal. Dijimos que una quemada grave es aquella que tiene más del 20% de superficie corporal quemada. Si la quemadura es del 85%, debe utilizarse albúmina, como lo dije al inicio. Okay. Antibióticos, si son quemaduras superficiales, leves, o de primer y segundo grado superficial, se pueden utilizar todos los que usted ve aquí, tópicos: sulfadiazina, nitrato de plata, acetato de mafenida, vacitracina, nitrofurazona. Él escoge el antibiótico por excelencia en quemadura, se llama sulfadiazina argéntica, ¿verdad? La sulfadiazina argéntica tiene una buena penetración en la piel quemada, contribuye a evitar infecciones contra gram positivos y negativos, ayuda a la cicatrización de la piel. Afuera se vende como silverdiazina argéntica también. Él escoge la sulfadiazina argéntica, sulfadiazina de plata, argéntica es plata, ¿verdad? Si usted tiene un niño quemado, no le eche pasta de diente, oiga, no le ponga tomate, métalo al chorro, al agua y vaya a comprar sulfadiazina argéntica. Venden los tubos de 120 gramos y le aplica, ¿verdad? No ande usando, el mejor es sulfadiazina argéntica, el que en la mayor parte de unidades de quemados utiliza. Factores agravantes, dijimos, cuando son espacios cerrados con llama, tengo la probabilidad de tener una quemadura de la vía aérea y edema y insuficiencia respiratoria, exposición a monóxido de carbono, al hollín, le llama la gente, al CO2, no es el CO2, es el monóxido de carbono, al CO,
historia de caídas o explosiones, que probablemente el niño tenga repercusiones, ya sea por la onda de la explosión o por que le sufrió traumas, quemaduras eléctricas, quemaduras químicas. Mire, y estas son terapias en niños graves, ¿verdad? Realmente usted va a la unidad de quemados del Hospital Bloom, es una tristeza, usted que no tiene sentimiento fuerte, el ver pacientes quemados. Así que tratemos de prevenir. Las primeras fotos que vimos son de la vida real y que pueden provocar estragos en una familia. Entonces, estas son mascarillas que se utilizan en los pacientes que están en rehabilitación. Estos niños muchas veces son, ameritan necesidad de injertos de piel. Cuando no es la cara, se utiliza injerto de piel de cerdo. Pareciera raro, pero se utiliza con buenos efectos. Tuvimos un quemado de pólvora hace como unos 3 meses que llegó hasta el doctor Alaví, lo llevó al aeropuerto, quemado en un 80%, más del 80%. El niño tuvo una muy buena evolución. Hay países donde tienen todos los insumos necesarios. Evite una quemada, ¿sí?, de un niño, y usted también va, sobre todo en épocas de festividad. El objetivo de esta es, sé que es mucho de cirugía, pero usted debe conocer cómo clasificar al niño, cuándo es un tipo de quemadura según la profundidad, cuál es el tratamiento, Parkland, cómo usar Parkland, y lo que ya vimos. De quemaduras podemos hablar mucho más, pero no siento que es lo necesario que usted debe saber de eso. ¿Preguntas? Doctora. No, doctor. ¿Bien? Doctora Sofía, aquí la veo, mire. ¿Cómo está usted, Sofía? Bien, ¿verdad? Bien. No está enferma, ¿va, Sofía? No, Yo la veo con mascarilla en su casa. es por la familia. Ah, ya, muy bien, porque ha ido a turnos, ¿verdad? Por eso. Ajá. Ok, Sí. muy bien. ¿Preguntas? ¿No? Creo que Noel no está por ahí, Noel. Aquí estoy, doctor. Ahí, muy bien, Noel. No les debo más que una, ¿va? La vamos a dar como por vista, oigan. Pero no les voy a preguntar nada de esa que debo, oigan. Y ahí todos los colegas dieron, ¿verdad? Sí. Ok, Todos. bueno. Miren, los veo el día miércoles, ¿sí? A las 10 de la mañana. Vamos a llevar pollo campero para todos, oigan. Y ojalá estudien. Viene bien bonito el examen, oigan. Gusto verles. Cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Adiós, bendiciones. Dios.